Precisamente saludo con gusto en esta mesa a Manu Ureste, él es periodista de Animal Político, con el gusto de saludarte, Manu, y a Mónica Mendoza, presidenta del capítulo Veracruz de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en México. Les saludo con gusto, gracias como siempre. Y bueno, les recuerdo este retraso que tenemos. Por acá aparecer un reloj para hacer más dinámico esto. Por favor, les pido una opinión de 1 minuto 30. Me arranco contigo, Manu, y pongo la pregunta que hacía hace un momento. ¿Sí hay una andanada sistemática de parte de los gobiernos ante la crítica? ¿Ya esto es sistemático? Adelante, Manu, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Yo creo que esta andanada no es tampoco algo tan reciente, creo que esto ya es algo que ya viene de muchos gobiernos atrás, en el sentido de que el poder siempre intenta de alguna forma pues amedrentar, ¿no?, a la opinión crítica, a las investigaciones periodísticas, pero en mi opinión es cierto que en lo que llevamos especialmente de este nuevo sexenio, pues ha habido esta situación judicial, ¿no? Incluso lo que pasaba, lo que comentabas tú antes, ¿no?, lo que pasa en Campeche con este compañero, me parece algo no sé ni cómo calificarlo, del medievo digital, ¿no? Lo que sucedió también con esta mujer en Twitter, ¿no?, que tiene que pedir perdón durante 30 días seguidos, me parece algo que raya en lo grotesco, ¿no?, en lo absurdo. Y bueno, al final son mensajes que se mandan, ¿no? Son mensajes de esto va a pasar a quienes critiquen, a quienes estaban un periodismo crítico, y por eso me parece sumamente grave por un lado y también muy, muy peligroso por otro, especialmente en el contexto en el que estamos, ¿no?, de un país que es de los más violentos del mundo para ejercer el periodismo, para los medios de comunicación, para la prensa, y en ese contexto que ahora tengamos, además de eso, que sumarle esta situación de la justicia viendo cómo acalla a la opinión crítica sobre ciertos políticos o diputados, que me parece un grave retroceso en el tema de libertad de expresión en México. Muy bien. Mónica, ¿verías ya algo sistemático de parte de la autoridad estar utilizando recursos legales, judiciales sobre todo, para acallar la crítica, para desincentivar la crítica, Mónica? Gracias por la oportunidad. Les saludo a los dos con gusto y desde luego al auditorio, y comentar que en efecto coincido con Manu en el sentido de señalar que es parte de la esencia intrínseca de todos los gobiernos el buscar desestimar la opinión de sus opositores por diferentes vías. Lo que estamos observando, y lo hacemos con gran preocupación desde parte del capítulo Veracruz y de toda la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en todo, es que este momento actual en el que nos encontramos ahora está marcando como precedente el uso político de un recurso diseñado para la defensa de víctimas, denominado la violencia política contra las mujeres en razón de género, como el recurso al cual están acudiendo figuras ancladas en el poder político, cercanas al poder político, pertenecientes a él, para intentar, aludiendo a esta figura legal, pues justamente ejercer la censura en contra de las voces opositoras que de alguna manera cuestionan su actuar público. Y ese señalamiento es muy concreto por parte de nosotras en decir que no empujamos una reforma legal en esta materia para que acabara siendo el instrumento de censura con el cual desde el poder se ejerza pues este acotamiento a la libertad de expresión. Claro, qué interesante. Oye, Manu, y me parece que coincidirás, Mónica, creo que ponías la palabra contextos. El contexto en este momento en el que estamos viviendo, pues bien puede plantear eso. Estamos, digamos, sobre todo los medios de comunicación, la crítica, a un paso quizás de
dejar de hacer la crítica, dejar de hacer la investigación, teniendo en cuenta sobre todo que el uso político de los instrumentos legales se está utilizando precisamente. Yo no vería todavía que estemos, o que la comunidad de periodistas, de activistas, den un paso atrás, al contrario, pero no sé si parecería que la tendencia va hacia a tratar de desincentivar que haya investigación, que haya crítica, y sobre todo hablando de contextos, la desaparición del INAI, la reforma al Poder Judicial y bueno, toda la elección de jueces afines, los acordeones. No sé si esa parte del contexto, habría que levantar las cejas al respecto. Manu. Bueno, sí, definitivamente hay que levantar las cejas porque la verdad que el contexto cada vez es más complicado no solamente para lo que es la crítica, ¿no? Sino para hacer un periodismo de investigación profundo. Cada vez se ponen más trabas, cada vez es más complicado. Claro. Con esto que acabas de comentar, ¿no? Del tema del INAI, qué va a pasar con la reforma judicial y los jueces a modo, ¿no? Son temas realmente preocupantes de lo que viene a partir de ya. No sé si esto vaya, digamos, a acabar, espero que no, con el periodismo de investigación o con el periodismo crítico, pero desde luego sí está generando, o sí va a generar que te la pienses más, ¿no? O que haya una desincentivación de esto. Yo también pienso que es también una oportunidad para todavía los periodistas que seamos mucho más rigurosos en todo lo que publicamos, expresamos y decimos, sea donde sea. Ya hemos visto que decir una simple opinión en Twitter puede tener consecuencias importantes. Entonces yo creo que vamos a tener que ser mucho más cuidadosos. Y en el tema de las investigaciones, pues digo, yo hablo por lo que hacemos en el nivel político, siempre procuramos, obviamente, el objetivo es ser lo más plurales, precisos, rigurosos, ¿no? Pero creo que todavía ahora el reto es aún mayor, porque incluso haciendo eso puede ser sujeto de un proceso de este tipo legal, pero bueno, pues no le demos facilidades a quienes quieren usar este tipo de herramientas legales como la que exponía Mónica, pues para acallar a la crítica. Creo que debemos seguir haciendo nuestro trabajo y hacerlo todavía mejor si cabe para poder sortear todas estas dificultades. Claro. En ese sentido, Mónica, tú hablabas del precedente del uso político de un instrumento como todo esto que usted bien decía, se impulsó la investigación de los ataques en razón de género, en violencia en razón de género en contra de la mujer. La presidenta señaló sobre todo el caso de la sentencia, de estar dando disculpas, pero no sé si le faltó más contundencia al señalarlo, al condenarlo. Sí, estuvo la condena, mencionó que el poder es humildad, pero no sé si faltó quizás esa contundencia, hacerlo un poco más fuerte, señalando eso, sobre todo porque parecería que ante la falta de contundencia parecería la aceptación. Es mi percepción, por supuesto, pero ¿tú qué opinas, Mónica? Claro, qué buena pregunta y qué importante que podamos hablar de ello en un espacio tan abierto y tan plural de tanto alcance como este. A ver, las decisiones judiciales que se están tomando para determinar si algunos de los dichos de personas tuiteras o periodistas respecto del actuar público de mujeres en el ejercicio del poder son constitutivas de violencia política, en estos términos se están circunscribiendo a un fallo judicial emitido por el Tribunal Judicial del Poder Electoral de la Federación, que determina que, por ejemplo, los señalamientos alusivos al grado de parentesco de una mujer con algún familiar en el poder constituye un beneficio para favorecer su incorporación a la política. Y entonces, al amparo de esa resolución previa, es que otros tribunales están fallando en señalar que sí, en efecto, eso es constitutivo de violencia política. De tal manera que, aunque si bien es importante, es relevante lo dicho por la presidenta en la mañanera, pues desde luego que eso no tiene peso judicial, sino que pues simplemente claro, es su opinión con respecto a un hecho. Aquí lo que tendríamos que hacer es que el tribunal determinara un criterio más específico para el señalamiento de este delito.
Fíjate qué interesante, criterios más específicos. Ahora, hablando de tribunales, me gustaría poner el tema para seguir. Todo esto que vivimos de la reforma al Poder Judicial, la elección de jueces, magistrados y ministros, los acordeones. No sé si seguimos en este análisis de los contextos, no sé si esto ayude o me estoy adelantando demasiado o realmente sí hay que preocuparnos teniendo en cuenta que parecería la afinidad, autoridad en el poder y juez al determinar este tipo de sentencias. No sé si me estoy adelantando, pero ¿tú qué observas, Manu? Bueno, no sé también si no estaba adelantando o no, pero yo por cómo vi cómo se desarrolló esa elección judicial, la verdad yo sí me preocupo muchísimo, ¿no? Porque yo como un reportero, ahora sí que en terreno, yo vi como por ejemplo, el estado de Veracruz, que fue donde estuve yo reporteando, pues como entre los acordeones, entre que tú le preguntabas a la gente, oiga, ¿por quién votó? No, no tengo ni idea por quién voté. ¿Y por qué votó? Menos, ¿no? Entonces, no sabemos, no tenemos certeza de quiénes están llegando realmente a esos cargos y cómo es la posible afinidad o no con el poder, ¿no? Entonces, pues yo lo que me temo, ojalá me equivoque en este análisis, pero como soy periodista, pues también tiendo a pensar mal, en el sentido de que lo que me temo es que muchos de estos actores políticos van a aprovechar, ¿no?, estas afinidades políticas de estos jueces que llegaron ahí sin saber muy bien cómo, pues para lograr conseguir, cuando un periodista o una voz crítica los incomode, pues acallarlo con un proceso legal, ¿no? Ya hoy día no es necesario, hay muchas formas de censura, ¿no? La más grave, obviamente, que vivimos también en México, es que matan a periodistas, los agreden, pero además ya ahora tenemos esta otra vertiente, ¿no?, judicial, de intentar callar voces críticas con procesos judiciales que para un periodista pueden ser muy costosos, muy largos, y que también no tiene una defensa del medio de comunicación donde trabaja, pues la tiene muy difícil para poder salir adelante. Entonces, bueno, la verdad me preocupa muchísimo también todo el tema judicial y de la reforma que se acaba de dar. Claro. Mónica ponía el contexto de la reforma judicial, la elección y los jueces que, por cierto, ya muchos les entregaron su constancia de mayoría y que estarían en agosto tomando protesta. ¿Tú verías en este contexto preocupación o, digo, no me quiero adelantar tampoco, pero a final de cuentas veremos cómo trabajan estos jueces electos popularmente, pero en este contexto, si ya vamos viendo, como usualmente se dice, el pato hace como pato, camina como pato y pues al final de cuentas es el Poder Judicial. ¿Tú qué observas al respecto en este contexto en específico, Mónica? Sí, desde luego, hay un grado de riesgo que es importante y sobre el cual, bueno, pues habrá que buscar las vías adecuadas para cómo desde la ciudadanía y, por ejemplo, las y los colegas periodistas y las personas en general vamos a poder acudir a instancias neutras para que nos garanticen ese acceso a la justicia que pues está siendo severamente cuestionado en su legitimidad a partir del proceso de selección judicial que vivimos recientemente en México. Y bueno, pues efectivamente esto que comenta Manu es cierto, ¿no? Estuvo tan manoseado que es difícil creer en su imparcialidad. Pero quisiera comentar algo que es importante, estimadísimo Gabriel. No es posible pensar en una nación democrática en donde esté comprometida la libertad de expresión. Necesitamos garantizar la libertad de expresión como un tesoro muy preciado de la vida democrática. Y eso es importante, pero nunca ponerlo a competir con otros principios igualmente constitucionales como la paridad. Necesitamos entender que efectivamente hay un trabajo que hacer por parte de los medios de comunicación para fomentar la inclusión, la igualdad, el no sexismo, la no estereotipación, pero de eso a que la crítica fundamentada se pueda sancionar hay una enorme distancia. Los dos son principios fundamentales anclados en nuestra Constitución que hay que defender, y si hay que acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues habrá que hacerlo.
Y sobre todo, pues yo vería por los ciudadanos y muchos, como bien comentaban, muchos periodistas que realmente no tienen los recursos para pues entablar eso justamente, y eso es lo que busca este tipo de artimañas, doblegar, desgastar, y con esto pues acallas. Oigan, ¿qué escenario observan? Ya entiendo la preocupación, la comparto por supuesto. Obviamente esta mesa no la tendríamos si tuviéramos otro régimen. Recientemente se habló mucho del requiem de la democracia y que ya esto se perdió. ¿Ven eso? Sí estamos en ese escenario, vamos hacia la tiranía, y bueno, con esto me gustaría ir cerrando. Manu. A ver, me gustaría creer que no. Tampoco ahora mismo creo que podamos decir que vivimos en una tiranía, creo que eso todavía sería algo muy exagerado, pero hay elementos que nos hacen ver que hay un proceso de regresión democrática, ¿no? El que se eliminen los contrapesos, el que se eliminen instituciones como el Instituto de Transparencia del Acceso a la Información. Vamos a ver cómo va a funcionar esa nueva transparencia para el pueblo. Estamos un poco en veremos, pero desde luego que las señales no son las mejores, por lo menos en lo que a mi opinión respecta, y en cuanto a un tema de libertad de expresión y democracia. Estos nuevos, digamos, estas situaciones que está habiendo de censura, pues tampoco invitan al optimismo. Entonces, bueno, pues en un país donde hay un partido que tiene una amplia mayoría en todas las cámaras y con un poder tan importante y con una maquinaria de propaganda y de comunicación tan fuerte y tan importante, pues desde luego que las mejores señales, por lo menos desde mi punto de vista, no son, pero vamos a ver qué sucede. Vamos a seguir o intentar seguir haciendo el mejor periodismo posible, porque creo que es un contrapeso fundamental para nuestra sociedad, pero la verdad que la situación está complicada, si bien es cierto, insisto, que no creo que a día de hoy podamos hablar todavía de una dictadura ni de una tiranía. Muy bien. Así tan claro. Muy bien. Cierro contigo, Mónica. Por favor, tu conclusión de un minuto. Claro que sí, efectivamente estamos viviendo la tercera oleada de la autocratización, que lo que hace es disminuir pues, los márgenes de libertad de la democracia, no solo en México, sino en el resto de América Latina. Ahí que tenemos claramente que hacer, tanto periodistas como integrantes de la sociedad civil, como personas del mundo académico, tratar de fortalecernos recíprocamente y constituirnos como la resistencia real ante estos poderes autocráticos que lo que quieren es limitar, pues desde luego, nuestras capacidades de organizarnos, de pensar, de reflexionar, de tal. No debemos dejar de mirar, y eso me parece muy importante, que todos estos actos que están cometiéndose vienen desde el poder político en turno. Entonces, ojo ahí, cuidado. Muy bien. Manu, Mónica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Les agradezco infinitamente. Gracias. Con esto cerramos esta tarde. Le invito, quédese en la programación de Mega Noticias. Con permiso.